Amén. Buenos días, iglesia. Les confieso que algo que emociona siempre mi corazón es poder estar cantando y escuchar las voces de toda la iglesia del Señor, de todos aquellos que Él compró con su preciosa sangre. Pero mi anhelo también, cada domingo que Dios nos permite cantar alabanzas, es que las letras de estas canciones no sean proyecciones en las pantallas, sino que estén impresas en nuestro corazón, que verdaderamente traigan el ánimo que produce la palabra de Dios cantada al recordar verdades, sus promesas, su carácter a nuestras vidas. Y solo pensaba que en este punto podría ser suficiente para nosotros esta mañana. Podríamos quedar en silencio ya en este momento, simplemente contemplando la belleza del Señor después de lo que acabamos de cantar, simplemente dejando que lo que acabamos de escuchar de nuestros propios labios baje a nuestros corazones. Sería suficiente. Pero en su misericordia, Dios tiene todavía algo más que decirnos esta mañana. Y yo espero que realmente pueda haber gratitud en tu corazón de poder ver cómo cada domingo Dios nos guía, redirige nuestros corazones que son tan propensos a desviarse y nos trae de regreso a su palabra y anima nuestros corazones débiles y frágiles, recordándonos su carácter. Amén. Estamos en la serie de Navidad que tiene el título La riqueza de Dios para la pobreza del hombre. Y este término, pobreza, tiene una connotación tan negativa para nosotros que casi inmediatamente al escucharla comenzamos a huir de ella. No queremos tener nada que ver con este término, no queremos que se entre en nuestras vidas a un término tan negativo como lo hemos visto. Pero espero que mientras vamos estudiando en esta serie de prédicas podamos entender que es tan necesario que podamos reconocer esta pobreza precisamente para poder disfrutar de las riquezas que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Entonces, esta es la segunda prédica de la serie de Adviento. Y algo que deberíamos preguntarnos en esta etapa es cómo estas prédicas pueden preparar nuestros corazones para tener una adoración más profunda a Cristo. No solo para la fecha en la que tradicionalmente celebramos su nacimiento, sino todos nuestros días. En estas fechas, ante todo el ruido, las luces, el bullicio, las fiestas, las reuniones, todo lo que estas fechas conllevan, con facilidad podríamos desviarnos y distraernos, de centrar nuestros corazones, de perder el enfoque de nuestros corazones, de tener una adoración real al Salvador del mundo. Y esta semana algo que Dios trajo a mi mente varios días con un sentimiento fuerte de nostalgia, pero también de quebranto y gratitud hacia lo que Él ha hecho en mi vida, fue recordar el cambio de enfoque que hubo en mi propia vida. Y recuerdo que fue la Navidad del 2011. Esa fue la primera Navidad que yo pude celebrar verdaderamente el nacimiento de Cristo. Pero verdaderamente celebrar el nacimiento de mi Salvador de una manera tan profunda y personal que recuerdo que esa noche en lo que estábamos en la reunión familiar y en medio, tal vez en el momento más alegre de la noche, yo sentí la necesidad en mi corazón de retirarme, de irme aparte y simplemente orar. Y recuerdo que lloré esa noche de gratitud porque ese año había entendido lo que Dios había hecho en mi vida. Ese año había entendido que Dios había perdonado mis pecados a través de Cristo. Lo pude experimentar, lo había podido experimentar unos meses atrás y mi corazón estaba tan sensible a gozarme en eso, que la celebración que estaba teniendo en medio de mi familia tomó un sentido completamente diferente. Pero también trajo tristeza, porque mientras yo estaba orando en el cuarto, podía escuchar la música, los fuegos artificiales que estaban afuera, incluso mi familia muy alegre
felicitándose, deseándose feliz Navidad unos a otros. Y solo pensaba en mi corazón, con tristeza, de que a pesar de que por tradición pudieran estar afirmando celebrar el nacimiento de Cristo, si no habían nacido de nuevo, todo aquello era superficial. Y solamente quería compartirle esto porque es necesario que nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Cuál es la razón de tu alegría y celebración en estas fechas? Y no vamos a hacer un énfasis desmedido en la celebración que nosotros tenemos del nacimiento del Señor, pero espero que mientras vamos desarrollando la prédica podamos ver el sentido más profundo que tiene, partiendo de esta pregunta: ¿qué es lo que trae alegría? ¿Serán las reuniones, las comidas? Definitivamente son tiempos de mucho gozo, de compartir unos a otros, y son muchas cosas buenas las que pasan en este tiempo. Podemos responder como iglesia, muchos de nosotros y como creyentes, de una manera muy correcta y muy piadosa, afirmando que la única razón de nuestra celebración es el Señor Jesucristo. Pero lo que espero es que podamos examinar nuestros corazones y ver si verdaderamente lo estamos haciendo por algo más tradicional que por una convicción de adoración a nuestro Señor. Y yo tuve que darme cuenta esta semana de una manera muy humillante, porque en una de las conversaciones que tenía con mi esposa, simplemente salió de mi boca y yo le estaba diciendo que este mes era de los que más me gustaba, porque todo es más agradable en este mes. Desde el clima es más agradable, tenemos vacaciones, hay tiempo para compartir. Y básicamente dije una frase como que de esto se trata todo el año, como que lleguemos a este punto. Pero inmediatamente después me sentí confrontado porque me di cuenta que eso precisamente puede ser mi perspectiva del resto del año. O sea, si en este mes que tenemos el propósito de celebrar, en mi caso, mi corazón podía estar tan desviado a cosas superficiales, ¿cuánto más va a ser el resto del año? Entonces, esta pregunta, y que podamos examinar de manera honesta y consciente, ¿qué es lo que está trayendo alegría en estos tiempos? ¿Qué es lo que trae esperanza y ánimo en estos tiempos? Lo que va a darnos es un panorama más amplio de cómo estamos viviendo a nivel general nuestra adoración al Señor Jesucristo. Comenzamos a ver la semana pasada la diferencia de cómo Dios ve las cosas, cómo Dios hace las cosas. La perspectiva de Dios no es superficial. Él ve las cosas en un plano eterno y profundo. Nuestro problema es el riesgo de poder hacer todo lo que estamos haciendo en un ámbito muy superficial. Vimos cómo, con lo que explicaba Pastor Jimmy en la prédica pasada, de ver cómo Dios ha hecho todo de manera opuesta a lo que nosotros hemos aprendido y dado valor, porque el sistema del mundo nos ha enseñado a dar valor a estas cosas. Vimos el carácter que hasta podríamos, sí, de una manera irónica, cómo Dios ha humillado al ser humano, quitando valor a todo lo que nosotros le hemos dado valor. Y algo que debería enseñarnos esto sobre el carácter del Señor es a tener una perspectiva correcta de cómo Él desea que caminemos y le adoremos. Entonces, hermanos, espero que la prédica esta mañana pueda guiarnos a meditar y ver realmente hacia dónde se está dirigiendo nuestro corazón. Que el hecho de poder meditar en estas cosas, podamos tal vez incluso poner un alto al camino en la dirección que vamos y poder enderezarnos y ver hacia la verdadera adoración a nuestro Salvador. Quiero que me acompañen a Lucas 1, 68, 75, es el texto del cual vamos a estar meditando esta mañana. Esta es la profecía de Zacarías, es un canto que Zacarías, como sacerdote del templo en este momento, después de haber estado mudo temporalmente por no haber creído la promesa de Dios, las primeras palabras que salen de su boca son este canto y dice así: alaben al Señor, versículo 68, alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió.
mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Amén. Vamos a dejarlo por ahí. Y quiero pedirles que podamos orar juntos en este momento para que sea Dios guiándonos y abriendo nuestro entendimiento y nuestros corazones a su palabra. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, una vez más por el tiempo que podemos, Señor, meditar en tu palabra y tus enseñanzas en nuestra vida, Señor. Y te ruego, Señor, que bendigas este tiempo, Señor, y guíes mis palabras, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando cada corazón y llamando al arrepentimiento, Señor, y traigas luz a nuestras vidas para poder ver las riquezas preciosas que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Y para traer, Señor, el temor en los corazones de aquellos que todavía no te conocen, Señor. Para que pueda venir el arrepentimiento y con él la salvación a sus vidas, Señor. Que puedan verdaderamente tener un tiempo de celebración con propósito, con el propósito que tú has traído, Señor, para el nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Por favor, Señor, guía la predicación esta mañana, Señor, mis palabras, los pensamientos, Señor, que todo provenga de ti, Señor. Y aún en mis limitaciones, Señor, que tú seas glorificado y que tu Espíritu Santo haga la obra en cada corazón conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, algo que de inicio nos muestra este texto es que hay un gran riesgo de una interpretación superficial. ¿Por qué? Porque el texto y esta esperanza que mantenía el pueblo judío, es probable que nosotros, sobre todo en esta época, podamos pasar de manera muy ligera, porque tal vez no estamos entendiendo el peso que tiene el texto. Definitivamente no lo podemos percibir como un judío en este tiempo lo estaba percibiendo. Entonces, recordemos que Lucas, a quien está escribiendo este tratado, este evangelio, es a Teófilo. Y Teófilo era un gentil. Por lo tanto, también difícilmente iba a entender el peso de la alegría en el canto de Zacarías. Y es importante entender la intención de Lucas al dirigir, y bueno, bajo la soberanía del Espíritu Santo, por supuesto, de dirigir estas palabras a un gentil. Porque lo que nos está enseñando de entrada es que este sentido de necesidad, aunque nosotros no lo hubiéramos compartido al igual que el pueblo judío, es el mismo sentido de necesidad que tiene que estar presente en todo el pueblo de Dios. Entonces, era más fácil para un judío entender este canto y asimilarlo. Y hay un grupo de personas que sí podían haber entendido esto. Sin embargo, tampoco lo hicieron, y estos fueron los fariseos, y vamos a hablar de esto en un momento. Pero lo que quiero recalcar es que comprender la profundidad del significado de este canto, no entenderlo con todas las referencias o de dónde sale y lo que significa, sino experimentar el gozo, como Zacarías lo estaba experimentando. No puede ser algo que resulta del intelecto humano, sino solamente de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Amén. Vamos a ver el versículo 68. Dice: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Aquí encontramos dos verbos importantes que podrían decirnos muchísimo más, pero solamente vamos a tomar algunas enseñanzas que van a ser útiles respecto a estos dos verbos, visitado y redimido, porque pueden mostrarnos mucho sobre el engaño que posiblemente está en nuestros corazones. Y si no has nacido de nuevo, el engaño que seguramente está en tu corazón en cuanto a nuestra condición y al carácter de Dios. La primera palabra, visitado, hay una referencia en Éxodo 4:31 que encontramos este mismo término. Y es cuando Dios le dijo a Aarón
que se fuera a encontrar con Moisés cuando venía de regreso del desierto. Entonces se encontraron y Moisés le comentó todo lo que Dios le había dicho y lo que lo había mandado a hacer. Y fueron los dos a los ancianos y al pueblo de Israel. Y la respuesta del pueblo de Israel, después de escuchar lo que Dios había mandado hacer a Moisés, fue la siguiente. Dice que ellos creyeron y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Algo que podemos ver inmediatamente es que era un pueblo en gran necesidad y el Señor vino a ellos. Es necesario que nosotros podamos examinar nuestro corazón y saber si nos consideramos ese pueblo en gran necesidad. Porque la razón que ellos pudieron inclinarse y responder en adoración, porque como dice antes, el Señor vio su aflicción, era un pueblo que estaba afligido, era un pueblo que estaba experimentando dolor y tristeza y desesperación. Unos capítulos más adelante, en capítulo 6, versículo 6 de Éxodo, el Señor le dice al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión, te rescataré de tu esclavitud, te redimiré con mi brazo poderoso, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios, te llevaré a la tierra que juré y te la daré como posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Y es importante que escuchemos cómo el Señor está hablando en este momento, porque Él no está diciendo, aunque fuese una promesa, no la está haciendo de una manera impersonal, como serás rescatado, serás redimido. Por el contrario, Él muestra la manera en que Él interviene y se involucra con y por su pueblo. Y lo dice de una manera íntima y personal. Y esto es importante entenderlo porque es lo que la palabra visitar quiere decir. Tiene que ver con la cercanía que el Señor toma. No es un rescate como de largo, no es un rescate impersonal. El Señor dice, yo te libertaré, yo te rescataré. Lo que está diciendo es, yo estoy presente, yo estoy cerca de ti y solo yo puedo hacer todas estas cosas y las haré por la gloria de mi nombre. Pero este es el significado de Emmanuel. Esto es lo que significa Dios con nosotros. Y el pueblo en Éxodo tuvo la oportunidad de experimentarlo, sombras solamente de eso, pero entendieron que eran un pueblo en necesidad, que eran un pueblo bajo mucha aflicción y que el Señor se había acercado de una manera muy personal hacia ellos. Esto es importante tenerlo en mente porque va a darnos mucha luz respecto a la verdadera razón de la adoración que esta mañana vamos a ver. Solamente cuando hemos experimentado aflicción vamos a poder reconocer la mano misericordiosa de Dios al acercarse a nosotros. Como hemos visto en las bienaventuranzas, como los que lloran, solo reciben consuelo los que lloran. Y qué difícil es para nosotros llorar, ¿no? Qué difícil es para nosotros llegar a esa condición vulnerable, frágil y débil y mostrar nuestra verdadera debilidad. La aflicción y la conciencia de la misericordia de Dios son elementos que deben estar presentes en nuestra preparación para este tiempo de oración. Eclesiastés hace referencia, y principalmente en el capítulo 7, a que es mejor tiempos de tristeza, que son mejor para nosotros tiempos de tristeza. ¿De qué se trata este tiempo? ¿De alegría o de tristeza? ¿Se trata de celebración y risas o se trata de llanto? ¿Te has preguntado eso? ¿De qué se trata la Navidad? Eclesiastés nos llama a atesorar estos tiempos de tristeza, a ver la aflicción como algo valioso, porque dice que la tristeza tiende a pulirnos. Entonces no estoy diciendo que no podemos disfrutar y celebrar con regocijo esta fecha y en general nuestra vida en Cristo. No estoy diciendo que tenemos que andar siempre cabizbajo. Lo que digo es que no puede y no podemos hablar de un regocijo real si no hemos pasado tiempo meditando en la triste condición que hizo necesaria la redención. Y esta es la segunda palabra que vemos en este versículo, redención. Y esta se refiere, lo hemos escuchado varias veces, a poner en libertad a un preso, a un esclavo. Pero hay una definición
que me gustó y me llamó la atención. Aparece en Números, no recuerdo exactamente la cita, pero está en Números y decía que era pagar por una posesión que había sido vendida por la falta de recursos. Es decir, cuando la persona entraba en un estado o condición de pobreza, en ese momento podía ocurrir la redención. Sin embargo, la redención es una necesidad que no todos reconocen o no todos reconocemos. Les decía que había un grupo de personas que, a pesar de ser parte del pueblo de Israel, no podían compartir el regocijo de las palabras de Zacarías. Eran los fariseos. Y no era porque hubieran escuchado o no hubieran escuchado el momento que Zacarías habló, pero si recuerdan la conversación que Jesús tuvo con los fariseos en Juan 8, 32 y 33, Jesús les dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará, ¿qué? Libres. Pero su respuesta fue: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos, dijeron ellos. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Es interesante porque ellos sabían perfectamente y conocían su historia como pueblo y sabían toda la esclavitud que había pasado, por la que habían pasado. Por los egipcios, filisteos, asirios, babilonios, pero fue la soberbia de sus corazones las que los llevó a negar su necesidad de libertad. Puede ser que ellos estuvieran hablando en un sentido más espiritual o queriendo sonar más espirituales, como no somos esclavos, porque no tenemos que someternos a un reino terrenal y humano, porque nosotros somos una clase superior. Pero entonces, ¿por qué si ellos pensaban de una manera tan profunda y espiritual, por qué entonces su esperanza estaba en un Mesías con poderío político y militar? Es contradictorio, porque en el momento que Jesús se aparece, lo rechazan por no traer todas estas cualidades terrenales. Entonces, lo que muestra simplemente es soberbia, orgullo y dureza de corazón, que provienen de vivir bajo un sentido de autojusticia. Y aquí hay una gran advertencia para nosotros. Porque esta vida, confiando en lo que yo puedo hacer para mi propia redención o creyendo que yo soy mi propio Salvador y que mis obras son suficientes, es extremadamente peligroso, porque nos puede llevar a rechazar la única oportunidad de redención y salvación que Dios ha provisto para nosotros. Y podemos llegar a decir, ¿ser libres de qué? Yo no estoy dominado por ningún pecado. Miren, es interesante, triste, y me atrevería a decir aterrador y sin miedo a exagerar el término, porque si pensamos en el momento que Dios retirara su mano de gracia de nosotros, no estamos exentos de caer en una dureza similar. Pero yo personalmente he tenido la oportunidad de hablar con personas que han abandonado la iglesia, que no tienen en este momento la más mínima comunión con Cristo, pero están convencidos de que están bien delante de Dios. Están convencidos de que Dios aprueba sus decisiones y que no están pecando delante de Dios. Ese peligro es latente para nosotros también. Nuestro corazón puede estar obviando la necesidad de un redentor. Y como creyentes también podemos estar minimizando la obra de nuestro redentor, porque estamos basando nuestra aparente libertad en lo que es externa y superficialmente aceptable. Y mucho cuidado con esto para todos nosotros, porque podemos caer en ese ritmo de vida donde todo lo que las personas ven externamente de nosotros es aceptable, es moralmente aceptable. Y eso nos puede llevar a minimizar la necesidad de nuestro Redentor, a no darle la exaltación que Él merece, no solo esta fecha, sino en general en nuestra vida. Entonces, para poder elevar nuestra alabanza al Señor con el gozo que Zacarías lo hizo, debemos entender que necesitamos a este poderoso Salvador más de lo que pensamos, porque nuestra salvación está más allá de todo poder, por supuesto, más allá de todo poder humano. Ninguno de nosotros podría decirle a Dios que queremos entrar a su reino y que debe hacerlo. Sería absurdo pensar de esa manera, pero nuestras acciones muestran que eso está grabado, arraigado en nuestro corazón soberbio.
Nuestra salvación está más allá de todo poder excepto el de Dios. Y Cristo es Dios, amén. Entonces Cristo tiene el poder para salvarnos. Y en esta parte, que es el versículo 69 y 70, dice el poderoso Salvador, y las traducciones que son más fieles al original ponen ahí la palabra cuerno de salvación. Y si estuvieron hace unos meses, cuando estudiábamos los atributos de Dios, miramos y se explicó en por qué en la Biblia se usaba este término. La palabra es querás, y lo que significa cuando se refiere a cuerno, que está citado en muchas partes de las Escrituras, principalmente los profetas, y es lo que Zacarías está haciendo acá. Mirábamos que se refiere a un poder, al poder de un rey, pero es importante que pongamos atención a esta parte, porque no se trata de un rey terrenal. Está hablando del poder de Dios y ese es Cristo mismo. Eso nos enseña 1 Corintios 1, 24 y 25. Dice este texto, para los que Dios llamó a la salvación, sí, como decíamos al principio, no es algo que podemos hacer en razonamiento humano. Dependemos de la obra del Espíritu Santo y para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, así como fue escrito esto, el mensaje del corazón para un judío recibido por un gentil, porque no hay diferencia para el pueblo. Cristo, dice, es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo, como escuchábamos en la prédica pasada, ese niño frágil, ese niño en pobreza, dentro del vientre de esa muchacha virgen también en pobreza, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Amén. Entonces, cuidado, estamos pensando que nuestros planes son más sabios que los del Señor. Es fácil que caigamos en este pecado en nuestro corazón, pensar que nuestra manera de hacer las cosas es más sabia que las que el Señor hace, simplemente porque menospreciamos en arrogancia la manera en que, cómo Dios hace las cosas, porque lo hace contrario a lo que nosotros pensamos que es lo que es importante. En el versículo 69 y 70, que era el texto que les leía, el poderoso Salvador del linaje de David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo, Zacarías está citando Jeremías 23:5. Voy a buscar el texto rápidamente solo para ubicarme ahí. Jeremías 23:5. Algo que mirábamos, antes de ir al texto, algo que mirábamos tanto en el cántico de María como en el de Jeremías, es que los corazones de estas personas estaban saturados de la Escritura. Fluyó simplemente. Claro, fue el Espíritu Santo que los empujó a hablar de esta manera, pero sus labios hablaron de la abundancia de su corazón. Sus corazones estaban saturados, llenos de las promesas del Señor. Ellos atesoraban las promesas que habían escuchado de los profetas. Las estaban recitando de esa manera porque las guardaban y las meditaban y se aferraban a ellas. El momento que estas personas judías estaban escuchando este cumplimiento, imaginan el gozo que pudo haber producido en ese momento. Años y generaciones guardando y atesorando estas promesas. Cuando llegue este momento, ninguno de nosotros ahorita puede expresar la emoción y el gozo que eso iba a traer. Porque era lo que ellos habían guardado así, transmitido de generación en generación. Y ahora se estaba cumpliendo. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿estás atesorando de la misma manera las promesas de Dios a tu corazón? Porque después de este punto, nosotros todavía hemos podido ver con mucha más claridad el cumplimiento de todo el plan de Dios. Es más completo para nosotros el mensaje. Hay promesas para nosotros con la confianza de que el Mesías y el Redentor ya vino y ahora lo esperamos. Pero ¿estás atesorando esas promesas en tu corazón? Romanos 15:4 dice que son las Escrituras las que nos dan esperanza y ánimo
mientras esperamos que se cumplan las promesas de Dios. Pero si esa escritura y esa promesa no están en tu corazón, ¿no será esa la razón de tu desesperanza y tu desánimo? Es un buen tiempo, es una buena época para examinar si estamos atesorando estas promesas o las hemos pasado por alto. Entonces, volviendo al texto de Jeremías 23:5, es interesante que el texto que Zacarías está citando en Jeremías, en los versículos previos a la profecía, o sea, del 1 al 4, el Señor lo que está haciendo es acusando, condenando a los pastores infieles del pueblo. Los acusa de no cuidar a las ovejas del Señor y dice que por el contrario, en lugar de estar haciendo lo que deberían de hacer los pastores, están llevando a estas ovejas a destrucción. Y esta destrucción es lo que ocurre y lo que puede ocurrir con cada uno de nosotros cuando nos dejamos encantar por las ideas que son contrarias a los mandatos del Señor. Nos llevan a destrucción. Sí, Dios está emitiendo un juicio contra estos malos pastores, pero nosotros debemos tener cuidado de la comezón de nuestros propios oídos. Porque si algo podemos tener seguro, es que no necesitamos tener un pastor infiel aquí predicando para que nuestros corazones se dejen seducir por tantas cosas que son contrarias a las enseñanzas del Señor. ¿Sí me explico con eso? O sea, a veces pensamos que por el hecho de no estar escuchando más bien una predicación sana, estamos exentos y no corremos el peligro de estar asimilando o atesorando o maquinando cosas en nuestro corazón que son contrarias a las enseñanzas del Señor. Sí, Dios está condenando a estos pastores, pero si nosotros no somos los primeros en guardar nuestro propio corazón con las Escrituras y con lo que el Señor nos ha mandado, no necesitamos un pastor malo aquí hablándonos. Nuestro propio corazón es suficientemente perverso para llevarnos a esta destrucción. Pero hay esperanza en esto y es a la que debemos aferrarnos. Miren lo que dicen los versículos 3 y 4, que esta es la promesa del Señor en Jeremías 23, dice: entonces reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde los he expulsado, volveré a traer mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor, ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Es interesante que después de decir esto, viene la profecía que Zacarías está citando. Porque después dice: se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Ahí está la profecía de Zacarías, pero está ligada a lo que está ocurriendo anteriormente. Dios acaba de prometer pastores responsables que cuidarán de ellas para que sus ovejas nunca más tengan temor. Y tengan en mente esto durante lo que queda de la prédica: nunca más tendrán temor, y ni una sola se perderá ni se extraviará. Estas dos promesas están apuntando al buen pastor. Nos están enseñando que Cristo no solo es el poderoso Salvador, no es un Salvador que te rescata y abre la puerta y te deja correr libremente a ver qué vas a hacer después con tu libertad. No funciona así. No solo libera al pueblo, sino que con amor profundo y perfecto lo guía y lo protege, porque Él es el buen pastor. Es preciosa la promesa del Señor aquí, porque está hablando de lo que nuestro Señor Jesucristo va a hacer con sus ovejas. Versículo 71 dice: ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Y no tenemos duda de que el anhelo del pueblo judío, una vez más, era ser liberado de la opresión. Ahora estaban otra vez bajo un yugo de un imperio, pero la persecución y la opresión para el pueblo de Dios no se detuvo ahí. De hecho, se intensificó.
se recrudeció la opresión para el pueblo de los verdaderos creyentes, el verdadero pueblo de Dios. Entonces, ¿falló Dios en su promesa? ¿O quedó burlado Zacarías porque él dijo, ahora seremos rescatados de nuestros enemigos, y lo que pasó después fue peor? Porque comenzaron a perseguirlo hasta el día de hoy. El creyente y el pueblo de Dios ha sido perseguido, lo escuchamos esta mañana. Todo el sufrimiento que ha experimentado el pueblo de Dios, ¿será que falló la promesa? ¿Será que Zacarías fue burlado en su cántico de esperanza? Por supuesto que no. Porque los pensamientos de Dios apuntan más alto a nuestros pensamientos. Romanos 6:14 dice que el pecado ya no es más nuestro amo, lo hemos estado estudiando. Y ahora dice que vivimos en la libertad de la gracia de Dios. Entonces sí hubo una victoria. Sí sabemos que Cristo venció el poder del pecado y de la muerte. Sí hubo un rescate de nuestros enemigos. También en Colosenses 2:15 dice que Dios desarmó a los gobernantes espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿por qué Dios no eliminó por completo a los enemigos terrenales, no solo para el pueblo judío en ese tiempo, sino para todo creyente hasta el día de hoy? Porque el sufrimiento es necesario para nuestros corazones. Sí, el sufrimiento también es un ingrediente que tiene que estar ahí, es un elemento que tiene que estar ahí para purificar nuestra adoración. Dios proveyó sufrimiento por medio de pueblos que oprimieron a Israel para que pudieran experimentar la aflicción. ¿Pero por qué? Salmo 119:71 dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Porque por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Job 36:15. La mayoría de nosotros no estuviéramos aquí hoy si no fuese por el sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que pasar por procesos de tristeza, de quebranto, de sufrimiento, aún hoy tratando con nuestros corazones, para traer el consuelo que solo Él puede dar y para hacernos partícipe de un gemido mayor que compartimos con toda la creación, que sí se deriva de la misma raíz y es el pecado? Pero este gemido tiene dos maneras de terminar, según lo que nos enseña 2 Corintios 7:10. Este gemido va a traer tristeza a nuestros corazones. Sí, la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. Y yo estaba recordando cuántas veces he tenido la oportunidad de compartir este texto con alguien, generalmente de un inconverso, y se asombran, porque dicen, Dios quiere que tengamos tristeza. ¿Cómo puede ser eso? Después de todo lo que estamos escuchando, ¿Dios quiere que experimentemos tristeza? No se trata de victoria, no se trata de celebración y fiesta, no se trata de que, como hemos escuchado en estas últimas enseñanzas y todo, que mi mejor vida es ahora en Cristo. No todo me tiene que salir bien, pero dice que esta clase de tristeza es la que Dios desea que suframos, porque nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Dios no quería aliviar un sufrimiento temporal, Él venía a traer libertad y un gozo eterno. Y ciertamente recibimos eso en Cristo Jesús. Los versículos 72 y 73 dice, Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Y esto es lo que le mencionaba anteriormente. El pueblo hebreo había acostumbrado siempre a recordar los actos de fidelidad del Señor y su misericordia. Y así era transmitida su fe de generación en generación por medio de cánticos y por medio de compartir con los hijos, recordando siempre cómo Dios había mostrado su poder a un pueblo débil, cómo Dios había mostrado misericordia a un pueblo terco, cómo Dios había mostrado fidelidad a un pueblo infiel. Por eso, toda la alabanza de Zacarías nace de esta afirmación.
El Señor ha sido misericordioso y fiel al cumplir su pacto, al cumplir la promesa que le hizo a nuestro antepasado Abraham. Toda la esperanza del pueblo judío, desde Abraham hasta este punto, llegó y se culminaba en este cumplimiento de la promesa de Génesis 22:18. Mediante tu descendencia, todas las naciones serán bendecidas. Y es igual para nosotros hoy. Es el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cual sin ella sería vana nuestra fe, como Pablo dice. Esto es lo que da sentido a nuestra fe y lo que da esperanza a nuestros corazones y lo que trae la adoración real y profunda a nuestro Señor, no solo cuando conmemoramos el día de su nacimiento, sino cada día de nuestra vida, hasta que podamos estar frente a frente con Él y ver su majestad y belleza. ¿Y qué va a pasar después? Continuar adorándole por siempre y siempre, por toda la eternidad. Fiel y misericordioso son dos atributos de nuestro Señor en los cuales descansa nuestra confianza y esperanza y en los cuales nuestros corazones encuentran deleite. Pero es fundamental que el entendimiento de la fidelidad y la misericordia de Dios está presente hoy en tu corazón. ¿Has meditado en ella? ¿Estás preparando tu corazón no para esta celebración, sino para caminar toda tu vida en adoración al Señor, porque Él ha sido fiel y misericordioso? Esto trajo regocijo real al corazón de Zacarías. Son los mismos principios para nosotros hoy. Ahí no hay distinción de que si no somos parte del pueblo judío y no se cumplen o no podemos experimentar esas promesas de igual manera que ellos. Experimentamos la gracia y misericordia del mismo Señor. Versículos 74 y 75 dice: hemos sido rescatados de nuestros enemigos, liberados de la esclavitud del pecado hemos sido rescatados de nuestros enemigos. Esto significa que fuimos liberados de la esclavitud del pecado y absueltos de nuestra condenación. ¿Pero para qué? Fuimos rescatados para vivir ahora bajo nuestros propios intereses, siguiendo nuestros propios intereses, tratando de construir nuestro propio reino. El texto nos da claramente el propósito. Dice: fuimos rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor. ¿Recuerdan ese término? Sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y servir aquí no se refiere a hacer cosas para Dios. No está diciendo que fuimos rescatados para que ahora podamos hacer cosas para Dios. De hecho, este término es más profundo porque su raíz lo que quiere decir es culto, o más bien lo que describe es un servicio sagrado. Entonces lo que nos está enseñando nos está hablando de consagración, nos está hablando de una vida de adoración. Y solo quiero hacer un paréntesis para que esto que estamos escuchando sirva para examinar tu servicio hoy al Señor. Si estás creyendo que realmente estás haciendo las cosas para Dios, las cosas que un cristiano debería hacer, estás bien porque estás haciendo lo que se supone que deberías de hacer para el Señor. Justificándote porque estás asistiendo al grupo pequeño. ¿Por qué hay tanta dificultad para venir al tiempo de la oración? ¿Por qué hay tanta dificultad para estar a las 10:30 de la mañana para la escuela bíblica? ¿Por qué hay tanta dificultad para tolerar un sermón de más de 40 minutos? Si tenemos una hora es demasiado y queremos salir corriendo. Solo es para que pensemos realmente que servicio no quiere decir hacer cosas para Dios. Quiere decir que fuimos rescatados, y si Cristo pagó con el precio de su sangre, fue para que fuéramos consagrados, le pertenecemos y vivamos una vida de adoración. Es vergonzoso para nosotros realmente muchas veces cuántas condiciones queremos poner al Señor. Queremos decirle: ya cumplí,
Ya estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Pero es necesario que podamos meditar en eso a profundidad. Es tu Salvador. ¿Realmente estás consciente de los enemigos tan crueles y poderosos de los que fuiste rescatado? ¿Has entendido de dónde realmente el Señor te rescató? Si entendiéramos eso, difícilmente podríamos poner este límite a lo que el Señor demanda de nosotros. El límite que siempre estamos tratando de poner. Hasta aquí llego. El llamado para hacer cosas que podemos ver, como Pastor Hamilton explicaba esta mañana, excepcionales, eso es para cristianos radicales. Podemos pensar de esa manera, pero fue la misma sangre para cada uno de nosotros. Fue la misma sangre que fue derramada para el hombre que está de misionero al otro lado del mundo, para el hombre que ha dejado todo, para los hombres que sufrieron en la Biblia por amor al Señor. Fue la misma sangre. ¿Cuál es la diferencia ahora para que nosotros queramos poner un límite y decirle a Dios, hasta aquí llego? Estoy haciendo demasiado, estoy haciendo suficiente. Esto es muy personal. Porque podemos estar cumpliendo en la iglesia y podemos estar haciendo muchas cosas. Y otra vez con el riesgo de que la gente nos esté viendo, de que estamos haciendo lo que es externamente aceptable. Pero esto no trae gloria a tu Señor. Lo que está llamándote el Señor es a tener un entendimiento profundo. Yo te salvé, yo te redimí. Yo tuve misericordia de ti. Si eso no toca tu corazón, y quiero ser honesto, no estoy hablando aquí como quien lo ha hecho todo bien. Esto confrontó mucho mi corazón, porque yo he sido igual. He querido poner mis propios límites para que Dios no cruce esta línea de donde comienzan mis intereses. Pero verdaderamente es algo que Dios nos está llamando como iglesia a arrepentirnos. Entonces, Dios siempre ha querido que nosotros encontremos deleite en Él, porque Él sabe que no hay otro lugar donde podamos encontrarlo. Si ponemos atención a toda esta historia, es preciosa la manera en que Dios planeó todo para su venida en Cristo Jesús. ¿Recuerdas el texto de Jeremías que te decía poner atención? Dice que sus ovejas nunca más tendrán temor. Y cuando comencé a ver, lo encontré en varios textos más, que está ligada siempre la promesa de redención a esto, no más temor. Podría decir cualquier otra cosa, pero siempre estaba diciendo, después de la promesa de redención, está diciendo no temerán. Y aquí hay algo que Dios nos quiere enseñar muy interesante. Porque si recordamos, hay un texto también en Romanos 8:15 que todos conocemos, que Dios no nos dio un espíritu de temor, ¿no? Que nos esclavice al miedo, sino, y viene hacia donde quiere dirigirnos esto, nos dio el espíritu de adopción. Y ahora como sus hijos podemos llamarle Abba Padre. Y esta conexión no la podemos perder. Porque solo piensa, ¿dónde fue el primer momento en la Biblia que escuchaste del temor? ¿Dónde fue que se perdió la santidad y la justicia? 3 puntos que Dios está diciendo para que le pueda servir sin temor, en santidad y en justicia. Sí, Dios quería regresarnos al Edén. Dios quiere traernos de vuelta a Él, a una perfecta relación con Él, sin temor, es decir, con confianza, como Hebreos nos llama, que podemos venir delante del Señor ahora, viviendo en santidad. Esto es la vida práctica que Dios aprueba, y revestidos de su justicia, la condición del ser humano que Dios aprueba. Estos son elementos necesarios y que están presentes en una relación con Dios. Y ahora entonces somos aceptados, aprobados y amados por Dios. Y esta es la razón más preciosa
por la cual nuestros corazones deberían de regocijarse y desbordar en alabanza y adoración a nuestro Señor, no solo en esta fecha, sino como el texto dice, mientras vivamos. Amén. Para terminar, ¿cuál es la razón y fundamento de tu canto y adoración al Señor? ¿Has pensado en eso? ¿Cuál es la razón profunda? Hay un texto, en Lucas 10:20, que nosotros conocemos también, que nos puede decir mucho en este momento, porque Jesús dijo, cuando estos hombres vinieron de hacer obras excepcionales, no se alegren por estas cosas, alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Alégrense porque hoy son llamados hijos de Dios. Todas las cosas que esta celebración, esta fecha, esta época trae son cosas buenas, pueden ser cosas buenas. Podemos disfrutarlas. Pero la verdadera razón de nuestra oración es lo que dice, alégrense. Porque Dios ha restaurado tu relación con Él. Porque Dios te ha llamado como su hijo nuevamente. Porque Dios te ha recibido en sus brazos de amor nuevamente. Entonces, hermano, examina tus intenciones y convicciones y adora al Señor por su preciosa obra de redención a favor de sus escogidos. Alábale y sírvele sin temor en santidad y justicia por su gran misericordia y fidelidad. ¿Acaso no es el anhelo de cada uno de nosotros? No importa si es un niño de 5 años, un joven de 15 años, un adulto, un mayor de 60, 70, 80 años, es el mismo corazón de huérfano que anhela regresar a su padre. Y muchas veces es la dificultad más grande que nosotros vengamos con esa vulnerabilidad y reconozcamos que lo que necesitamos es a nuestro Padre. Eso fue lo que vino a hacer Cristo, a restaurarnos a esa relación preciosa y perfecta con nuestro Señor para vivir sin temor, para no seguir corriendo de Él. Si esto no quebranta tu corazón y si esto no conmueve tu corazón, ¿qué más lo va a hacer? ¿Qué más podría darte el Señor? De todas las cosas buenas que podemos recibir del Señor, que son muchas, si este hecho tan precioso no quebranta y conmueve tu corazón y lo rinde y lo dobla en alabanza y adoración al Señor, ¿qué más lo va a hacer? Si tu corazón está tan endurecido hoy que no quieres reconocer esto, hoy es el día de la salvación. Y tal vez tu corazón solo ha permanecido así de endurecido para que Dios muestre con más intensidad su gloria y misericordia sobre tu vida. Así que aún en el corazón más endurecido hay esperanza. Porque podemos pretender que estamos bien delante de todo el mundo cuando caminamos por allá afuera. Pero solo nosotros, solo cada uno de nosotros en soledad sabe cuánto vacío hay en el corazón si no tienes a un Padre celestial. Sufriendo por lo que tu Padre terrenal falló, sufriendo por todo lo que no hizo. No debería ser tu esperanza ni consuelo. Aún teniendo el mejor Padre ejemplar terrenal, no se compara con el Padre que está en los cielos. Y Él está diciendo que podemos venir de vuelta a Él por medio de Cristo Jesús y la redención que nos regaló. Entonces, que ese sea el ánimo para nosotros, hermanos, poder meditar y preparar nuestros corazones para que no sea una época, para que no sea una temporada, sino que esto presente en nuestras vidas nos haga y nos lleve a vivir como el Señor quiere, delante de Él, sin temor, en santidad y justicia. Amén. Oremos. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor inagotable, Señor, por tu gran muestra
de misericordia a nosotros, Señor. Que no merecíamos, Señor, que vinieras a sufrir, Señor, y a dar tu vida, a derramar tu sangre, por corazones tan tercos, Señor, que se han esmerado en rechazarte, Señor. Que por años, Señor, probablemente estuvimos buscando cómo satisfacer y llenar ese vacío con ídolos, idolatrando muchas veces a nuestros padres, presentes o ausentes, los idolatramos, porque hemos preferido que ellos vengan a llenar el corazón y hemos rechazado la única fuente de saciedad que puede haber para nosotros. Tu diseño perfecto en el que vivía el ser humano en el Edén fue traído de nuevo y ahora nosotros tenemos esa oportunidad de tener una relación íntima, de poder reconocer que ya no somos huérfanos, de disfrutar eso, de que tenemos un Padre que se gozó en esa relación, que anhelaba esa relación, que la prometió desde el mismo momento en que la relación fue perdida y quebrantada. En ese mismo momento, la promesa de que un día volveríamos a sus brazos fue hecha. Eso es lo que celebramos en esta fecha. Y eso es lo que deberíamos de celebrar como creyentes cada día de nuestra vida. En los momentos difíciles, en los momentos de desánimo, eso es lo que las Escrituras nos enseñan y traen a nuestro corazón. Y si nuestros corazones están saturados de las Escrituras, ese es el ánimo y esperanza que va a venir mientras esperamos el cumplimiento de todas estas promesas que se cumplieron con un resonante sí en Cristo Jesús y sabemos que son eternas, que nadie va a cambiar, que nadie puede mover lo que tú has dicho. Ahora solo podemos esperar con regocijo y soportar el sufrimiento y soportar los días malos y soportar los momentos de adversidad en este mundo, porque tenemos una esperanza más grande. Los brazos de mi Padre están abiertos para recibirme un día y sé que voy a llegar a Él y sé que voy a estar en íntima comunión con Él por el resto de la eternidad. No importa si sufrimos unos meses, unos años, unas décadas. No importa cuánto sufrimiento tengamos que experimentar, si ya tenemos el consuelo en nuestro Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por Cristo Jesús. Y que sea, Señor, es el sentido profundo de nuestra adoración por el resto de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.